En primer lugar, dar las buenas noches a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía que puedan seguir este debate en un tiempo político en el que es bueno escuchar las opiniones de cada una de las organizaciones políticas que queremos pensar en el futuro de Andalucía y, sobre todo, en hacer y construir justicia social y felicidad para la mayoría de los ciudadanos. Yo quiero, en primer lugar, saludar a los andaluces y a las andaluzas que se movilizaron ayer para buscar una sociedad mejor, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, a los que están siendo durísimamente golpeados por la crisis. También, como no, a ese 1.200.000 parados que se dan, desgraciadamente, en nuestra comunidad autónoma y que tenemos que ser capaces en los próximos 4 años de superar para hacer que esa tasa, la mayor tasa de desempleo de toda Europa, tengamos que rebajarla. Y también yo quiero lamentar que el presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de la Junta no esté. Y yo creo que ha hecho una clara huida, y hay que decirlo así, rehúsa el debate, rehuye del debate, sobre todo rehuye del debate porque yo creo que es incapaz de defender las políticas tan duras que hoy el Gobierno del Estado está implantando en nuestra comunidad autónoma. Sí, en primer lugar, situar que el Estatuto de Autonomía de Andalucía es la Constitución que mueve el compromiso político de mi formación para su programa, para los andaluces y las andaluzas. Ese estatuto habla de la sociedad de pleno empleo, de construir la sociedad de pleno empleo. Y en primer lugar le tengo que decir, señor Griñán, que comenzaron ustedes la legislatura que ahora acaba, bueno, pues negando la crisis, planteando una sociedad, caminar hacia la sociedad de pleno empleo, al planteamiento de brotes verdes y por lo contrario se ha duplicado el paro y yo diría que hemos pasado de la sociedad de pleno empleo a la sociedad casi de pleno paro. Yo creo que ha renunciado usted a la renta básica, un instrumento fundamental. Ha dilapidado las cajas de ahorro. Y yo creo que al final hemos terminado esta legislatura con el escándalo en materia de corrupción más grave que ha vivido nuestra comunidad autónoma, yo diría, en los últimos 32 años. A mí me parece que esa situación, ligada al 31% de la pobreza, nos permite afirmar en esta primera situación. Es decir, que es tan grave la situación que hay que buscar una salida que signifique un gran compromiso colectivo de toda nuestra ciudadanía para hacer posible que Andalucía avance. Y eso significa un gran acuerdo económico y social, donde participe todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, digo desde los agentes sociales a las instituciones, a las fuerzas políticas, para hacer posible sacar a los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo tan duramente la crisis. En ese sentido, en este debate que vamos a tener, se van a producir 75 nuevos parados. Va a haber 2 desahucios de familias andaluzas que le van los bancos a quitar su casa. Va a haber un autónomo que va a cerrar. Va a haber una pequeña o mediana empresa que va a poner cerrado por crisis, perdonen las molestias. Va a haber al mismo tiempo 15 familias que se quedan sin trabajo. Y el capital especulativo, señor Griñán, va a seguir ganando. Y yo he tenido la oportunidad de debatir en estos 4 años con usted y ver cómo usted estaba en muchas de las medidas siguiendo con su misión lo que eran los mercados y lo que planteaba el gobierno de Zapatero, que tan mal le ha ido a los andaluces y las andaluzas. Por eso la pregunta es decir, creo que se ha perdido una credibilidad importante por parte de la fuerza política que usted representa y en ese sentido yo creo que los andaluces van a tener muchas dificultades en creerles a ustedes, porque si no han hecho ayer, teniendo el poder, lo que tenían que haber hecho, ¿cómo lo van a hacer mañana? Usted compartirá conmigo que le tendrá que explicar usted a los andaluces y a las andaluzas cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado al 1.200.000 desempleados, cómo hemos llegado a un 56% casi de la población joven más preparada en situación de desempleo y de desesperanza, cómo hemos llegado a 535.000 andaluces que ahora mismo no cobran absolutamente ningún tipo de prestación social, cómo hemos perdido los resortes de nuestros sectores económicos más importantes en este periodo de crisis. Y claro, usted parece ser que no ha estado gobernando estos 4 años, o parece ser que el Partido Socialista no lleva gobernando prácticamente 32 años en nuestra comunidad, utilizando una gran cantidad enorme de recursos que yo creo que cuando se pasa la asignatura, es decir, se comprueba que ha habido el fracaso auténtico de una política, la que usted ha representado. Mire, usted parece señalar solo al Partido Popular, y es verdad, el Partido Popular tiene mucha responsabilidad y la situación se está tornando más dura de cuando estaba, incluso el señor Zapatero y el Partido Socialista. Pero no olvide que ya hubo una huelga general el 29 de septiembre, de aquellos polvos, estos lodos, señor Griñán. No olvide usted que al mismo tiempo ha habido una reforma exprés de la Constitución, y de aquella reforma de la Constitución esta situación, una Constitución que solo obedece a los mercados y que deja por detrás a los ciudadanos y ciudadanas. No olvide que ha habido un acuerdo del señor Rubalcaba en materia de techo presupuestario con el señor Rajoy, acuerdo que yo no comparto porque limita la financiación de nuestra comunidad autónoma.
Ha habido, por lo tanto, 2 reformas laborales con 2 huelgas. Y, lógicamente, usted no puede venir ahora a decirnos que no hay una determinada responsabilidad y culpabilidad más allá de lo que representa la política a nivel económico global, que es verdad, incide negativamente en nuestra comunidad autónoma, pero que no deja de ser menos cierto que el diferencial de convergencia entre nuestra comunidad autónoma y otras se ha venido abajo en estos años. Hay un diferencial de convergencia que estábamos hace 4 años, si mal no recuerdo, en el 79 y ahora estamos en el 76, prácticamente en el vagón de cola de todas las comunidades autónomas. Se ha privatizado sectores, se ha ayudado a la banca, hemos perdido las cajas. Señor Griñán, usted estaba gobernando esta comunidad autónoma y al mismo tiempo ha habido el desastre más escandaloso que son los expedientes de regulación de empleo. Y yo le pregunto, ¿usted tendrá alguna responsabilidad en ese tema? Porque estábamos hablando de los fondos de creación de empleo, aproximadamente de 1.000 millones de euros. Y usted no puede decir que efectivamente o bien su responsabilidad es por omisión o por desconocimiento o bien es por acción. Yo prefiero situarme en lo primero, pero si es lo primero, usted tenía que haber exigido responsabilidades muy duras, más allá de exclusivamente las penales. Y le recuerdo que usted no quiso nada de comisión de investigación en el Parlamento que le solicitó esta fuerza política. Sí, mire, señor Griñán, nosotros creemos claramente, es decir, que el debate político hoy en la sociedad andaluza es bipartidismo frente a políticas de izquierdas. Y usted podrá estar ahora anunciándome ciertas políticas de izquierda, pero su práctica política en los últimos 4 años no ha sido eso. Y hemos tenido mucha oportunidad de verlo en el Parlamento de Andalucía. Mire, si yo tuviera que hacer una comparación entre la reforma laboral del señor Zapatero, que usted prácticamente estuvo de acuerdo, y la actual, podría utilizar el símil de un compañero mío. Dice, el espacio ideológico de diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular posiblemente lo marque los 13 días de diferencia que hay con el despido a 33 días o con el despido a 20. Y eso tiene una realidad profunda y fuerte, porque efectivamente fue un abandono de todas las políticas, ya le digo, de socialdemocracia consecuente, no de socialdemocracia venida a menos como muchas veces se ha practicado. Pero situado en los temas de alternativa, yo le voy a situar nuevamente el Estatuto de Autonomía. El artículo 156 y 157 del Estatuto lo debe de conocer usted exactamente igual que yo. El 156 dice claramente que toda la economía, y ostente la riqueza quien la ostente incluso el poder patrimonial quien lo ostente, tiene que estar al servicio del interés general. Dígame usted si en 32 años se ha puesto al servicio del interés general. Y el 157 me dice prácticamente que hay que caminar a construir una sociedad de pleno empleo, que significa sobre todo hacer un modelo económico que tenga un corte más solidario, más sostenible, rompa con la discriminación, con la desigualdad tanto de género como en la diversidad, y haya una mayor intervención pública en la economía. Y yo creo que ahí hemos fallado. Se ha fallado en que no haya una intervención pública en la economía. Por eso nosotros creemos que hay que impulsar un gran acuerdo económico y social. Estoy convencido que Andalucía no saldrá, es decir, de la situación actual solo con una fuerza política o con una mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía. Se necesitará, vuelvo, el esfuerzo de todos. Y eso significa, efectivamente, instrumentos de banca pública, Instituto de Crédito Andaluz. Les recuerdo que en una de las 100 medidas que le planteamos en un debate sobre la crisis, lo planteamos para Andalucía. Le quedan 39 segundos. No quiero estar agobiándole con los tiempos, señor Valderas, gracias. Pero si quiere un último turno antes de que lo consuma todo, señor renovable, Griñán. El tema del sector agroalimentario como un pilar fundamental, significa en definitiva poner en valor las medidas de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que usted prometió y luego se olvidó. Me plantea usted una cuestión como si la construcción europea usted no hubiera participado. Y ustedes han participado en la construcción de la Europa de los mercados, mientras otros defendíamos la Europa de los ciudadanos. Y de esa Europa, esta situación, de esa Europa de ponerlo todo al servicio de los mercados, el resultado que ha tenido de fracaso sus políticas muy claramente en materia de empleo y en materia de economía en Andalucía. Por eso nosotros tenemos una alternativa situada sobre todo en volver a recuperar las potencialidades de nuestra tierra, que no son pocas, y ustedes no han sido capaces de hacerlo. Gracias, señor Valderas. Sí, claro. Aquí, señor Griñán, usted me dice ahora todo lo que quiere hacer y yo le digo para tapar lo que no ha hecho. Y usted querrá tapar que el primero que puso en marcha el recorte y la situación del déficit público fue el gobierno del Partido Socialista y del señor Zapatero. Lo discutimos en el Parlamento de Andalucía y usted aplaudía aquello. Usted incluso decía que era alumno más aventajado
es decir, de todas las comunidades autónomas. Claro, por eso ahora la situación es que tenemos más parado que en Grecia, tenemos al mismo tiempo más parado Andalucía que 10 comunidades autónomas juntas de nuestro país. Y claro, con ese aspecto los jóvenes no ven el futuro, ni en su política ni en la política del señor Arena, que tienen muchas coincidencias. Por eso en el terreno de los aspectos sociales, que están aquí, todos los derechos están aquí, yo le digo que estoy dispuesto, y lo primero que quiero hacer es firmar un compromiso ante notario de rotunda oposición a cualquier recorte que se produzca en las materias de salud, en las materias de dependencia, en las materias de educación y además que pongamos en valor los servicios sociales y algo que usted ha quitado hasta de su programa en esta ocasión, la renta básica que le mandata el Estatuto de Autonomía. Mire usted, si habla de complacencias, que mire usted al norte, al País Vasco, a Navarra, donde su partido gobierna con los requetés. Por lo tanto, mire usted primero y se mire al espejo antes de señalar a mi formación política. Pero hablando de los temas que nos traen en este bloque. Mire, yo tengo aquí el presupuesto sanitario per cápita por comunidad autónoma. Me imagino que usted lo tendrá también. En el año 2010 nuestro presupuesto era 1.180 euros. Usted dice que no ha recortado. En el año 2011, 1.121. Aquí tengo yo datos estadísticos de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, se ha reducido. Pero no solo se ha reducido, también me dice aquí que estamos casi en el vagón de cola de inversión sanitaria por renta per cápita. Pero es que si me meto en el terreno educativo me ocurre igual. Es verdad que usted está haciendo una apuesta desde el punto de vista discursivo en el terreno educativo, pero no deja de ser menos cierto que estamos, en cuanto a profesores, aula y alumnos, y en ratio, muy por encima de otras comunidades autónomas. Bien es cierto que hay algunas. Dígame cuál. Algunas sí, hay Dígame algunas. cuál. Es decir, empezando por el País Vasco. No. Sí, vamos claro a ver, que sí. con ese claro sistema sí. de financiación yo también. No, pero bien. Yo le digo cuál está. Usted me ha dicho que le cite una y yo se la he citado. Y entonces lo que le quiero decir es que usted tiene un discurso que luego no se corresponde con los presupuestos. Pero luego hay otra cuestión que yo quiero que usted me garantice. Los presupuestos de nuestra comunidad autónoma tienen una financiación que tiene una preocupación, una incertidumbre. Usted me garantiza que no se va a recortar de los presupuestos de educación, de los presupuestos de dependencia, de los presupuestos sanitarios, ningún euro de los que en el presupuesto de la Junta de Andalucía usted fijó, y cuando lo fijó no sabía si los recursos le iban a llegar, porque hay una realidad. Es decir, el gobierno de este país posiblemente le detraiga a nuestra comunidad autónoma 2.500 millones de euros. Contra eso nosotros nos vamos a oponer y nos vamos a plantear con un nuevo elemento de financiación en el conjunto de las comunidades autónomas para que Andalucía efectivamente no se resienta. Pero no me diga usted que en el discurso se está correspondiendo con los hechos, porque no puedo compartirlo en absoluto con usted. Ni en salud, ni en educación, ni en dependencia. En salud, la atención primaria paralizada. Los hospitales que se tenían que poner en marcha, le puedo citar 4 o 5 que están totalmente paralizados. Y no digamos lo que representa la inversión educativa más allá del plan OLA, porque no hay ningún otro plan que signifique impulsar nuevos centros escolares o la educación de 0 a 3 años, que también ha quedado tremendamente dañada en este recorte presupuestario de los últimos años por parte de su gobierno. Las palabras, señor Griñán, son muy frágiles. Sí, pero las conocen los ciudadanos que viven la salud, si me permite, que viven las la palabras educación. son muy frágiles. Sí. Porque usted no me va a decir a mí que se invierte menos en per cápita en salud por habitante que cualquiera de las comunidades que le puedo señalar, y están aquí. Usted resulta que desarrolla un servicio sanitario que tenga una prestación de mayor calidad, teniendo presente que es verdad que tenemos unos profesionales de la sanidad que yo tengo que reconocer que son magníficos y extraordinarios. Pero situado en ese tema, usted compartirá conmigo que efectivamente ustedes no solo no han puesto más dinero en la salud y en la educación, sino que si tenemos en cuenta lo que ha significado el crecimiento de la vida, tanto en salud como en educación, hemos estado por debajo de ese crecimiento. Y usted lo sabe exactamente igual que yo. Otra cuestión es que yo tenga que reconocer, y reconoceré siempre, que hay cosas que se han hecho mejor unas que otras. Y efectivamente en el terreno de la educación o la salud, yo no voy a dejar de reconocerle que efectivamente hemos avanzado a un mayor ritmo, a mayor ritmo que otras comunidades. Pero usted no me dejará de reconocer que efectivamente hay muchas comunidades que están muy por delante de nosotros en materia educativa y en materia sanitaria. Pero además hay una cuestión, los conciertos, las privatizaciones, las externalizaciones que cada día la educación y la salud van teniendo, y también, como no, la dependencia, que tenía que haber tenido un enfoque más para hacer un nicho de creación de empleo importante y no la he tenido. Y reconozco una cuestión, que está peligrando que 30.000
ciudadanos de Andalucía reciban el derecho ya mismo a tener su prestación por discapacidad, porque el Gobierno prácticamente ha cogido el hacha y ha recortado esos aspectos. Pero yo también le quiero decir otra cuestión, que es de los servicios. Los servicios públicos, señor presidente, en manos limpias. Los servicios públicos en manos limpias. Es decir, que signifique que pongamos la administración andaluza al servicio de una ciudadanía en el que sea un palacio de cristal, que se sepa por dónde entra el dinero y por dónde sale el dinero, y que tengamos los elementos y los canales de control necesarios para que lo que significa el servicio público de la administración, los ciudadanos y ciudadanas se sientan orgullosos de ese servicio público. Usted creo que aceptará que hoy los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía no se sienten satisfechos con los servicios públicos de la Junta de Andalucía en función de los múltiples escándalos que se han suscitado en los últimos tiempos. Y yo creo que eso necesita una nueva ley de reordenación del sector público andaluz, necesita planteamientos que pongan al servicio, lógicamente, de la ciudadanía los elementos de igualdad de oportunidades que muchas veces todavía no se dan cita en los servicios públicos. Y necesitamos también ser más, invertir más en la justicia, que es un servicio que hay que dar y prestar mejor y en mejores condiciones, sobre todo a los ciudadanos y ciudadanas que lo necesitan. Y creo que esos servicios también tienen mucho que desear en la gestión política que se ha venido haciendo en los últimos tiempos por parte de su gobierno y por parte de gobiernos anteriores. Señor Griñán, el otro día nuestro grupo parlamentario presentó en el Congreso de Diputados un plan de empleo para crear 2.800.000 puestos de trabajo, diciendo de dónde había que detraer los recursos y a qué políticas. De ellos, 500.000 podrían haber sido en Andalucía, que es nuestro objetivo. En cambio, su grupo votó en contra de la propuesta de nuestro grupo parlamentario, aliándose en esa votación con el Partido Popular. Se lo quiero recordar porque cuando se habla de empleo, hay que mirar al rostro de los ciudadanos y ciudadanas que están desempleados. Y cuando se habla de servicios públicos hay que bajar a la calle. Y me da la impresión, y por eso le impugno, que usted baja poco a la calle. Yo bajo a los centros de salud y hablo con los padres en las puertas de los colegios. Y hay muchas, aunque usted pueda decirme que hay un cierto avance, hay muchas quejas, es decir, de los ciudadanos y ciudadanas en materia de salud y en materia, como no, de educación. Y hay un tema que usted no me quiere contestar y no entra, y yo le pido que me conteste, aunque sea en el próximo turno. ¿Usted va a poner en valor la renta básica, que es un mandato imperativo de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía aprobada en su estatuto? ¿O resulta que usted no va a ser capaz de poner esa ley de renta básica e inclusión social para que no haya ningún andaluz en la pobreza, que es uno de los objetivos que tiene que tener una fuerza política de izquierdas? Mire, señor Griñán, le dije antes y tengo en este debate el Estatuto de Andalucía en mis manos. El Estatuto de Andalucía porque es una cosa que nosotros de Izquierda Unida impulsamos mucho. Y el Estatuto de Autonomía yo creo que pone todas las claves en materia de futuro que tenemos que hacer en nuestra comunidad y sobre todo en el bloque instituciones y autonomía. Mire, esta es mi Constitución y yo voy a luchar por cumplirla. Y no me gustaría que apareciera, es decir, escondido, relegado en un cajón, ni siquiera recortado a hachazos por el Grupo Popular en esta fase. Y por lo tanto se necesitará levantar nuevamente a los andaluces y a las andaluzas para poner en valor lo que fueron capaces de aprobar junto a sus organizaciones políticas. Yo creo que efectivamente seguimos teniendo el Estatuto como un papel mojado, especialmente el artículo 10. Y yo creo que nuestra democracia ha perdido calidad. Y por eso creo que la democracia que propugnamos tiene que situar a la ciudadanía en el centro de la acción política. Yo creo que en los últimos años ustedes han perdido la capacidad de situar a la ciudadanía en el centro de la acción política, de poner a la ciudadanía en el centro de la implicación en los grandes problemas de Andalucía. Y por eso nosotros apostamos por una democracia muy participativa, posibilitando esa participación, avanzando en esa democracia, planificando la gestión de las políticas, es decir, para que los ciudadanos participen, mejorando elementos legales de participación, como la ley de participación institucional, para que los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía puedan decir: yo quiero ser consultado en temas importantes, yo quiero compartir el hecho de la política. Además, el 15M nos lo ha demandado, y yo creo que hay que cumplir con ese espíritu nuevo que empuja a la sociedad española y la sociedad andaluza para ser una democracia más participativa que representativa. Eso significa, compartirá conmigo, modificar la ley electoral y la reforma de la ley electoral de Andalucía para que todos los votos valgan iguales, porque no compartirá que ahora mismo los votos con 8 circunscripciones valen exactamente iguales y haya un mayor nivel de representatividad. En ese aspecto nosotros vamos a apostar por presupuestos participativos, por democratizar al máximo la función pública y por regeneración
de la vida democrática, porque es muy necesario renovar las instituciones. Yo diría abrir, orear, levantar, hacer posible, es decir, ese palacio de cristal que necesita hacerse de Andalucía para que los ciudadanos vuelvan a recobrar la confianza en los poderes públicos, en las instituciones y en las personas que nos dedicamos a la vida pública. Confianza que está muy deteriorada en función de las políticas negativas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Los delitos penales en la justicia y las responsabilidades políticas en el Parlamento de Andalucía y en su Consejo de Gobierno. Y usted eludió que se investigara en el Parlamento de Andalucía las responsabilidades políticas de los seres, es decir, y lo que ha sucedido durante 10 años, que ha tocado desde el punto de vista de la malversación de fondos públicos, del latrocinio de fondos públicos, casi 1.000 millones de euros. Unos han podido llegar a su destino en debidas condiciones, otros han llegado a su destino con intrusos que además estaban cercanos a su partido. Lo podrá usted reconocer o no, pero son nombre y apellido, rostros que están ahí. Y usted, lógicamente, no ha exigido ninguna responsabilidad política. Por eso yo le digo y le impugno que usted tiene por responsabilidad política por acción u omisión. En la acción hay ahora los que están en la cárcel, bien ahí, y que lleguen los que tengan que llegar, y que hay que llegar al final, caiga quien caiga. Por eso nosotros hemos dicho claramente, nosotros, si tenemos el respaldo de los ciudadanos, pediremos una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para establecer las responsabilidades políticas que usted no ha estado dispuesto a establecer. Y en alguna ocasión le interpelé en el Parlamento para que usted estableciese esas responsabilidades políticas. Creí que estaba cometiendo un error, igual que creo que ha seguido cometiendo el error desde que no aceptó que el Parlamento cumpla la función que tiene, controlar al Ejecutivo, controlar a la Administración, impulsarla también cuando es necesario y acabar con las corruptelas. En eso estamos los dos de acuerdo, podemos estar. Y como nosotros queremos acabar con las corruptelas, creemos que hay que hacer nuevas medidas. Creemos que hay que darle a la Cámara de Cuentas más capacidad legal y más poder desde el punto de vista de los recursos para que controle a toda la Administración pública. Nos parece un instrumento oportuno, necesario. Creemos que también hay que darle un mayor respaldo al defensor del pueblo andaluz, para que también en esa materia pueda tener elementos importantes de actuación. Creemos que hay que establecer mecanismos de participación de los ciudadanos en el control de lo público, para que usted y yo estemos vigilados directamente por los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar y, por lo tanto, se evite cualquier elemento de corrupto y de corruptor, porque en esto hay corruptos y corruptores, y luego hay permisividades que yo creo que no se tenían que haber dado, porque han sido irregularidades muy grandes por parte de la Administración que en algún momento usted presidía. Yo creo que hay que elaborar un código ético, hay que crear un observatorio de la ética política, crear comisiones de investigación sin veto en el Parlamento de Andalucía y, lógicamente, establecer con todas sus consecuencias las responsabilidades. Yo he dicho y voy a plantear si los ciudadanos nos dan su confianza para ser determinantes en el futuro de nuestra comunidad autónoma. Ha llegado el momento del Palacio de Cristal, ha llegado el momento de levantar las alfombras para que salga todo y los ciudadanos tengan claridad absoluta de lo que ha ocurrido en todo este tiempo que se ha puesto en falta de credibilidad a la Administración andaluza. Y le puedo asegurar una cuestión. He dicho muchas veces que a veces entre pillo anda el juego. El Partido Popular no está legitimado para dar lecciones en materia de corrupción porque también es una fuerza política corrupta en esa materia. Y en ese sentido lo que le puedo decir es que me parece que el bipartidismo y a veces las mayorías absolutas juegan en negativo contra los intereses de la ciudadanía y sobre todo con lo que tiene que representar algo tan importante como que lo público tiene que tener no solo un adecuado control, sino una vigilancia adecuada para que sea eficiente y eficaz al servicio de la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que hay que mejorar mucho las cosas. Usted no ha sido capaz de mejorarlas en sus 4 años. Usted ha adoptado medidas de incompatibilidad, de que efectivamente todos los tenemos, y si usted me habla de su salario, yo le hablo del mío. Yo me siento muy orgulloso de que con el salario mío como portavoz viva otra familia, porque mi fuerza política me dice que bueno, que con 2.300 euros, pues voy bien. Y yo me creo muy conforme con eso. Por eso he pedido una reforma electoral que nos permita hacer crecer la Cámara en representatividad, pero sin ningún costo para los andaluces y las andaluzas, porque si yo puedo vivir, y creo que estoy bien pagado con esos recursos y con mis recursos que me destina la Administración, vive otra familia, creo que entonces estamos haciendo lo que hay que hacer en el trabajo, solidaridad. Yo diría a los ciudadanos y ciudadanas que es hora de la rebeldía, es tiempo de superar la resignación y ponernos en movimiento, sobre todo para esto, para romper esta estadística maléfica del paro, este drama
del 1.248.000 desempleados. Yo creo que es hora de exigir respuestas a la Administración y al conjunto de todos los representantes públicos para hacer posible otra política. Nosotros la creemos de izquierda. Se trata de salir por la izquierda de esta situación de crisis porque estamos convencidos que no hay salida por la derecha. Yo creo que es hora de un compromiso fuerte, un compromiso de toda la ciudadanía andaluza para abrir un nuevo tiempo político nuevo. Y yo les quiero decir a los andaluces y a las andaluzas que para ese tiempo político nuevo, para ser capaces de frenar las políticas que tanto daño están haciendo en nuestra comunidad autónoma, políticas conservadoras y de derecha, las practique quien las practique, para romper la corrupción y acabar con los elementos que han dañado y han manchado a nuestra administración, tienen a nuestros hombres, a nuestras mujeres, a nuestro proyecto político, a nuestro programa. Y le digo una cosa a los ciudadanos, yo creo que ha llegado el momento de probar a Izquierda Unida en Andalucía.